Riaz, Riaz, Riaz. Ini ya. Oye, punta bien, oye, entró. No, grábame, grábame. ¿Está bien? Ajá. ¡Wow! Mira ahora. ¡Uy, mira, mono! ¡La hizo! Ya, no hace caso, No hace caso, Hay que tocar el botón. claro, cuando toca el botón, si lo baja o lo quita. Toca el botón, toca el botón. Toca el botón para que suba.